Estamos esta noche en eso estoy. Estamos esta noche en Torre de Manantiales, en Mar del Plata. Aquella persona que desee presenciar el programa tiene que dirigirse a qué calle, Tronati. A la calle Alberti 445. Ahí le van a decir que vaya por el otro lado. Sí. Y dígame, ¿hay que pagar entrada para ver esto acá? Porque yo vine y no sabía. No, oficialmente no hay que pagar entrada. Pero había un señor medio peladito ahí que estaba sí, este. Claro. Usted llega entonces a Torre de Manantiales, Alberti, qué sé yo, qué le dice al tipo, vengo a ver acá el programa de Molina. De Molina. Sí. Entonces el tipo le va a decir, ¿vio cómo son los tipos de la puerta? Sí. En todas partes, Sí, menos sí. en el infierno, en todas partes. No, mire, acá no es. Se dice, acá no. No debe ser en el Hermitage, le dice el Bueno, tipo. en realidad sí es acá, pero usted se imagina, yo Claro. vivo de esto, así que una pequeña atención, esa voluntad, le Exactamente. dice el tipo a la puerta y usted paga y entra. Bueno, Muy bien. rogamos que vengan las personas que están en Mar del Plata o que están cerca, digamos, Necochea. Claro. Bueno, San Necochea, Bernardo, Villa Gesell, Gesell. San Bernardo. Bueno, Miramar, fíjense. sí. Córdoba queda cerca de acá también. Pero no, hay que avisar también a las personas que están en Buenos Aires que no vayan, que no insistan en ir al Café Tortoni, Sí. porque van y creen que el programa está allí y se pelean con el tipo. Con Vidal. Con Vidal. Se pelean desde acá, que no, dice acá no están en que va a estar en el Plata, dice. Y lo No quieren agarran del dejar entrar a pescuezo y nadie, los sí, confesá, confesá. Y al final, vio cómo es uno y dice, más sí, están acá. Los dejan bajar Y al lo sótano dejan y bajar y cierran. ahí está Sí. el otro tipo que toca la guitarra y se hace pasar. Bueno, pero Ya. auspícieme, sí. ¿Cómo no? Algún saludo y después vamos al auspicio oficial. Ah, ¿y a quién quiere que del te blog. ¿Usted tiene algún saludo especial? Todavía no puede conocer a nadie, la verdad, estuve durmiendo No, todo el llegamos día, hace pero- muy poco acá, no, nadie nos saludó. Nadie, es más, los que nos conocían del año pasado no nos Cambiaron saludaron. de vereda. Otra vez esto. Dije. El día viernes vamos a estar también aquí. No verdad. así el sábado, que no hay programas, pero sí hay función de teatro. Tenemos aquí en Mar del Plata una función de teatro, como saben ustedes, con un espectáculo que no es el de la radio, sino que es gente en el escenario, tipos que bailan, que Bailarines, cantan, mujeres, todo eso. Esto es el sábado 7 en el Teatro Roxy, que queda en San Luis. en Mar del Plata. En la calle San Luis. Le pregunte, qué sé yo. San Luis Luego- 1450. Bueno, ahora sí auspicia el primer bloque, dale. Bueno, estamos transmitiendo, además de por Radio Continental, como habitualmente, todo este mes de enero por LU9 Radio Mar del Plata, donde hay viejos y queridos amigos. ¿Cómo no? Bueno, hemos hablado algunas veces en estos ciclos del Egipto, del Egipto antiguo, que es mucho más interesante quizá que el moderno, de los reyes del Egipto que se llamaban faraones, como saben ustedes, y que eran la encarnación de un dios, por no decir que un dios viviente. Horus le llamaban, por ejemplo. Horus era un dios y a los faraones le decían Horus en la intimidad. ¿Qué tal Horus? 6:15, respondía el tipo. Señor de las dos tierras eran el Bajo y el Alto Egipto, con sus dos capitales, que podían ser tres también. La capital más al norte, que era Memphis, la más cercana a las pirámides. Y luego la otra capital, Nilo arriba, Tebas, con su necrópolis al otro lado del río. Las necrópolis, quiero decir, los cementerios egipcios, estaban siempre al oeste, como casi todos los cementerios que en este mundo han sido, porque por una fácil alegoría, si es que el sol muere al oeste, se supone que los territorios de la muerte al oeste están. Más en un país que ha dedicado todos sus cultos desde entonces hasta estos días a tener la figura del sol como eje, incluso cuando se cambió de religión. Sí, y más en un país como aquel, en que la muerte era la máxima preocupación de todo el mundo. De un modo hasta burocrático, diría yo. Hemos hablado de esta religión, ¿no? Donde no solamente había que ser bueno, sino que había que estar bien embalsamado. Porque si el cuerpo se deterioraba y se destruía, al alma le pasaba lo mismo. No bastaba con ser buena persona, había que hacerse embalsamar. Y así, desde luego, prevalecían aquellos que tenían dinero para pagar a los embalsamadores. Y era tan importante la tarea del embalsamador
que siendo que estos tardaban 70 días en trabajar un cuerpo, los funerales más importantes también duraban 70 días. Pero sobre esto alguna vez hemos conversado acerca de la supuesta capacidad que tenían los antiguos egipcios para embalsamar cuerpos y hacerlos durar miles de años. Siempre se creyó que estaban en posesión de vaya a saber qué secreto o qué mejunje que le ponían a las momias para que no se pudrieran. Malas noticias. Lo que en realidad ha hecho que los cuerpos se pudrieran poco es el clima seco del desierto egipcio, donde para encontrar una bacteria hay que andar kilómetros y kilómetros. Seco y salado, Alejandro. Sí, seco y salado como pastel de polaco. Hemos hablado de esos dioses que andaban por ahí cuando uno se moría, el dios Tot con cabeza de ibis, que andaba anotando en unos libros muy rigurosos, y el otro peor con cabeza de chacal, de perro, Anubis, que tenía una balancita con 2 platos, y en uno ponían el corazón del muerto y en el otro iban poniendo sus malas acciones. Cuando las malas acciones pesaban más que el corazón, adiós mi plata. Adiós mi plata. Alguna vez también hemos hablado de la complicadísima historia de Isis y Osiris, aquel que cortaron en pedacitos, y de los hijos Set, el malo, el de las tinieblas, y Horus, cuya encarnación era el mismo faraón, y Amón Ra, el sol, y de las 7 almas que tenían los egipcios por falta de una. No tenían una, tenían 7. Te rompo las almas, sí, decían las madres a sus hijos. Los 7 soplos, alguna vez los hemos nombrado, no vale la pena insistir sobre ello ahora. Una de las almas era el Rin, el nombre secreto. Decían que quien sabía el verdadero nombre de una persona estaba en condición de dominarla. Y por eso todos tenían un nombre público, digamos Dorio, y uno absolutamente privado que solo conocía a él, digamos Pichi. Y esto es verdad hasta nuestros días. Una persona que sepa que alguien le dice Pichi tiene, por cierto, un poder sobre Pichi que los que le llaman señor Fernández no tienen. Dígame lo que quiera, Alejandro, ahora sí, que sabe que me llamo Pichi. Desde luego, habiendo la necesidad de preservar el cuerpo para mantener esta inmortalidad, era obvio que a los reyes les preocupaba muchísimo hacerse enterrar en unas tumbas tales que no fueran, por ejemplo, profanadas por los ladrones. Pero claro, esas tumbas contenían muchísimas riquezas. Los primeros faraones hicieron quizá gigantescos edificios mortuorios. Digo quizá porque no es tan seguro que las pirámides sean tumbas. Pero siendo gigantescos y aparentemente inviolables, tenían el defecto de ser buchones, pues la pirámide se ve desde muy lejos. Y finalmente, cuando Al-Mamun, creo que fue aquel califa, pudo abrir un agujero en la gran pirámide y alcanzó a meterse dentro de ella, no encontró nada. Y si es que había habido algo, ya los ladrones se la habían llevado. Pero después, frente a Tebas, hay un valle en donde los reyes, para hacerse enterrar, desarrollaron otra estrategia, que era cavar en la roca, en lugares más o menos inaccesibles, unas tumbas aparentemente sencillas por fuera, pero muy rumbosas por dentro, con una serie de sistemas de seguridad para desalentar a los ladrones. Los sistemas nunca fueron perfectos, y no ha existido ni una sola tumba del Valle de los Reyes, y ya se conocen todas, que no haya sido saqueada unas cuantas veces. Y por cierto, el descubrimiento más importante de la egiptología moderna, que es el de la tumba de Tutankamón, no es un descubrimiento significativo por la grandeza de ese faraón, ni siquiera por la grandeza de la tumba. Era un faraón de quinta. Era el yerno de Akenatón. Además, una especie de títere de la clase sacerdotal. Se murió, claro, de la clase sacerdotal que había restaurado la religión de Amón después de la herejía de Akenatón. Y el tipo tenía 18 años cuando murió, tenía una tumbita así nomás. Pero lo que pasa es que la única tumba que no se habían afanado. Claro. Pero no de eso vamos a hablar tampoco. Todavía no tengo decidido de qué vamos a hablar. Pero ustedes se preguntarán, o mejor dicho, yo me preguntaré. Ustedes se preguntarán otras cosas.
Yo me preguntaré cómo tenía lugar la sucesión de faraón, que era electivo el cargo, no. Un faraón sucedía a otro. Pero ¿cómo era? ¿Era el hijo? No era el hijo. Era la mujer la que llevaba la sangre real. La mujer transmitía la sangre real del siguiente modo. Para ser faraón te tenías que casar con una princesa de sangre real. El faraón no era el hijo del faraón anterior, sino era el que se casaba con la hija del faraón anterior. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo hacía el faraón que quería que su hijo fuera faraón? Lo casaba con su hermana. Claro. No con su hermana Dorio. Dios no permita, por el faraón digo sobre todo. Porque te diré que los novios de su hermana gozan de muchas prerrogativas, pero no son señores de las dos tierras de Egipto. Algunos no los que yo conocí. Mucha cara de faraones no tenía. Y es por eso que viene esta historia incestuosa de hermanos que se casan con hermanas. ¿Para qué? Para legitimarse como sucesor. Se casaban con las hermanas, lo cual no sé si es pecaminoso, pero al menos es aburrido. Bueno, la familia que gobierna unida permanece unida, Alejandro, tú Así sabes. es. Y ahora vamos a hablar de la gente que queremos recordar hoy. Tutmés I, Tutmosis dirían los griegos, fue un gran faraón. Faraón, tipo pesado. Había ayudado a Menofis I a sacar del país a los Hicsos, esos misteriosos reyes pastores de quien todo el mundo habla y nadie sabe quiénes eran. Y había sucedido a Menofis casándose con la hija de Amenofis, a pesar de que él era un noble de segundo orden. La hija de Amenofis se llamaba Amose, y él se casó con Amose y fue faraón. Tuvo hijos, un chico llamado como el Tutmés, una chica llamada Neferu, y otra chica llamada Hatshepsut. Los planes de Tutmés primero, para que su hijo Tutmés le sucediera, eran casarlo con Neferu. Pero resulta que Tutmés era una especie de Gil, el segundo. El hijo de Tutmés I era un longipietro que no servía de mucho. Lo van a casar con Neferu y Neferu tiene la mala suerte de morirse. Y lo casan con Hatshepsut. Tiene descendencia, tiene algunas hijas. Tutmés también tiene una segunda mujer, porque allá no se conformaban con una primera. Tenían varias mujeres. Tiene un hijo varón. Pero se muere. Y había una leyenda. La leyenda decía que en realidad la tercera hija de Tutmés I, Hatshepsut, no era hija del faraón, sino del mismísimo dios Amón, que una noche había volcado su simiente en las receptivas entrañas de Amose. Circulaba por ahí esa leyenda. Y cuando murió Tutmés II, ante la alegría de la gente, porque parece que no servía de gran cosa, empezaron a hacer circular esa leyenda. Y a pesar de que estaba absolutamente prohibido que una mujer fuera faraón, nunca en la historia de Egipto hubo una mujer faraona, salvo esta. Inventaron que como hija de Amón tenía derecho ella a ser rey de Egipto. Y le dan la corona a esta mujer, Hatshepsut. La rapan, le dan la corona roja y blanca, simbolizando las dos tierras. Le ponen los atributos en la frente de la cobra y el buitre, y le ponen también, porque ese era otro atributo real, una barba postiza. Los faraones llevaban todos una barbita en punta, algo así como Lenin. Claro, obviamente Hatshepsut no tenía eso y le pegaron, le quedaba mal, pobrecito. De color. Imagina la mina ahí, rapada y con una barba. Dice, mira ese tipo la gamba que tiene. Se le despegaba a veces y le quedaba usted mantenga la prudencia. Bueno, que la barba postiza era linda y tenía 15 años cuando asumió el trono. Se maquillaban mucho los egipcios, se ponían una sustancia llamada col o hol en los ojos. Se usa todavía en Occidente. Sí, se usa eso. Sí. La boca muy roja,
se maquillaban los pies. De detalle. Una mujer que se maquilla, bueno, pintarse las uñas de los pies no es otra cosa que maquillárselo. Pero imagínese usted, ¿no? Gente que se pone base en las patas para disimular los juanetes, un poco de rubor en el empeine. Loción para después afeitarse. Sí. En las plantas, digo. Bueno, imagínensela entonces a esta chica. Aprende las artes de la guerra, porque el faraón era un tipo que tenía que ir al frente. Entonces aprende a manejar carros de guerra, conduce ejércitos, y toma como amante a un arquitecto. Y le encarga al arquitecto construir un palacio que hoy todavía es una maravilla, sobre los acantilados del otro lado del río, el único río que hay por ahí, vamos. El Paraná. Se hace construir el famoso palacio de Ir el Baharí, le llaman hoy, le llamarían de otro modo, supongo, los egipcios que no hablaban árabe. No se sabe cómo hablaban los egipcios. Se entienden los jeroglíficos, se conjetura la lengua, pero no se sabe bien cómo sonaba. Esa es la verdad. Hay un lenguaje puente. Algún día hablaremos de eso, del copto. Copto quiere decir egipcio, no quiere decir otra cosa. Bueno, este arquitecto Senmunt se hace amante y empieza a construirle además de ese palacio un monumento tras otro. A Hatshepsut. Su imagen estaba en todo el Egipto. Manda una expedición al Mar Rojo y para llegar al Mar Rojo desde el Nilo, les anticipo que los antiguos faraones tenían un canal. Debe haber habido algún Fernando de Lesseps avant la lettre. Pero este canal no atravesaba el Istmo de Suez, sino que iba desde el río Nilo por el desierto hasta el Mar Rojo. Están todavía los rastros de ese canal. Por ahí manda una expedición a un país que algunos dicen que era de mentiras, que se hizo famoso a través de una marca de caramelos, el país de Ofir, donde decían que había unos árboles maravillosos. Y el árbol maravilloso que traen es la mirra. Traen la mirra. Conocen la mirra, que como todos ustedes saben sirve para hacer perfume. La gente dejó de bañarse y empezó a usar mirra. Pero aquel hijito que había tenido Tutmés II con Aset, no con Hatshepsut, empieza a crecer y empieza a conspirar y empieza a decirle al tipo, che, dice, ¿cómo puede ser? Dice, acá, dice, una mujer, ¿a vos te parece, faraón? Porque no tenía mucha facilidad de palabra. Pero era guerrero y era fuerte y tenía amigos. Y si no tenía amigos, pues los conseguía prometiendo. Usted sabe cómo se conspira. Instrucciones para conspirar. ¿Usted quién quiere conspirar? Muy bien, vamos a conspirar. No se sabe, primero hay que saber para qué se conspira, porque conspirar para nada... No, primero, es imposible conspirar por amor a la conspiración. La conspiración tiene antes que nada tener un objetivo a lograr. Si vos conspirás por conspirar, nada, no. Entonces vos conspirás, ponele para hacerte con el trono de Egipto. Y ahí prometés. Flaco dice, tenés que mirar un poco para otro lado, ¿entendés? Hacia los dos lados, como si viniese alguien, ¿no? Sí. Toda cosa que se diga después de mirar hacia uno y otro lado reviste una importancia que de otro modo no tendría. ¿Sí? Por ejemplo, flaco, dame un cigarrillo, es una cosa, pero... Flaco, dame un cigarrillo. Genera la sospecha de que está prohibido por algún motivo. O de que usted quiere ser faraón, por ejemplo. O de que yo quiero ser faraón. Por eso cada vez que me piden un cigarrillo yo les digo, vos querés ser faraón. Muy bien, empieza Tutmés a conspirar, el tercer Tutmés sería. Y habla con Hatshepsut y le dice, che, mira, ¿por qué no me casás con una de tus hijas así cuando vos revientes? Yo soy, sí, cómo no. Y tenía una hija, Hatshepsut, que se llamaba Neferura. Neferura, 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 Neferura. No me caso con tu... Bueno. La prohibieron esa canción. Sí, la prohibieron. Sí. Bueno, la gente en la fiesta de jubileo de Hatshepsut
gritaba. Sí. Hatshepsut, Hatshepsut. Y la otra hinchada decía, salud. Sí, me escupían muchísimo. Y en las épocas de sequía se organizaban fiestas en Tebas y la gente gritaban Hatshepsut y regaban el desierto como si se tratase de una crecida del Nilo, y ahí crecía el trigo. Iba a decir que el maíz. Debería crecer flor intestinal, Alejandro, me parece, ¿no? Y hubiera dicho el maíz para que empezaran a llamar por teléfono. ¿Cómo el maíz? ¿Cómo el maíz? ¿Cómo el maíz? Dice Carlos de Devoto. Bueno, se iba a casar con Neferura, pero Neferura muere. Neferura muere. Y entonces Tutmés le propone a la reina casarse con ella y gobernar juntos. Y la reina le dice no. La reina ya era una muchacha grande, y Tutmés tenía 16, 17 años, pero eran tiempos, no como ahora, en que un tipo de 16, 17 años se siente niño, se siente en las rodillas del padre, contesta indagaciones tales como ¿a quién querés más? ¿A tu papá o a tu mamá? Etc. El tiempo, un tipo de 17 años ya tenía 4 o 5 hijos. Y de hecho además no le quedaban más de 12 Algunos de años. 17 años. Claro. Pero digo que de hecho además a un tipo de esa edad no le quedaban más que 15 años de vida. Sí, claro, se vivía poco en aquel tiempo. La gente se enfermaba de Poco modo y mal. otro. Poco y mal. Hay un dato curioso para el filólogo en pantuflas que puede escuchar este programa. El idioma yagán, el idioma de los indios de Tierra del Fuego, es un idioma particularmente rico. Particularmente rico teniendo en cuenta la mísera civilización yagán. Tenían palabras para todo, si es que esto significa riqueza en el idioma, y algún día hablaremos de eso. Pero no existía la palabra abuelo. Y no existía la palabra abuelo porque nadie llegaba a abuelo. Se morían antes. Claro. ¿Para qué tener una palabra para designar algo inconcebible? Digo, bueno, para poder designar algo inconcebible contestaría yo si fuera Yagán, pero no lo soy. Bien, se muere Neferura, le propone casamiento Tutmés a Hatshepsut, se niega esto. Y entonces ya la conspiración se hace enorme. Habla con algunos antiguos amigos de la reina. Muere, matan al arquitecto, el que le había construido Deir el-Bahari y todos los monumentos, donde por otra parte la reina había tenido cuidado de hacer escribir toda la historia de sus realizaciones. Semmut se llamaba el tipo y lo matan. Revolución. Y aquí quiero decir algo, en toda la larga historia de faraones de Egipto, casi no hay casos de toma del poder por la violencia. Que yo conozca hay 2. Este pudo ser uno. Y el otro es obviamente el de Akenatón, el faraón hereje que cambió la religión y que los sacerdotes de Amón, el dios depuesto, le encajaron una patada. Pero son 3.000 años de historia. 3.000 años de historia. Aprendan algunos. Después de todo no sé si es una buena cosa, pero bueno, espero que sí, creo que sí. No se sabe si la matan. Lo más probable es que la hayan dejado sin poder y la hayan obligado a suicidarse o algo por el estilo. Y toma el poder nomás este chiquito, Tutmés. Y Tutmés resulta ser uno de los 3 grandes faraones del Egipto. Reina durante 50 y tantos años. Tutmés III resulta ser un faraón bárbaro, impresionante. Pero el odio que tenía y el despecho, porque en realidad amaba a su madrastra, que no otra cosa era Hatshepsut, hacen que decida él emprender una tarea interesantísima, que es la de borrar de la historia a Hatshepsut. Y dicta un decreto, el decreto 4161, que prohíbe nombrar a Hatshepsut, salvo como la tirana prófuga. sí, en las 2 tierras. Pero además hace borrar de la piedra. Y todavía el tipo que vaya a Deir el-Bahari, que está ahí enterito, casi como era, va a encontrar
que hay jeroglíficos que están borrados, es decir, le han pegado unos golpes de cincel y han sacado lo que decía ahí. Y lo que decía ahí era Hatshepsut. Pero como hemos dicho, había tenido esta reina el cuidado de hacerse edificar cientos de monumentos, y en cada uno de ellos vendía la historia. El laburo que tuvieron los tipos para borrar eso fue impresionante, y me imagino las maldiciones que le echarían los cinceladores y los escribas cuando tenían que borrar, pero será de Amón, decía. Sí, será de Amón, dice. A mí me tocan todas. A mí me tocan estas. Se inscribe esto en distintas, en una historia que ahora se me ocurre podría servir de base para un librito interesante. Intentos por abolir el pasado. El que lunarmente cité yo del decreto 4161 de la Revolución Libertadora es uno. También es el de la reina. También es el de Heróstrato, aquel criminal que prendió fuego al templo de Diana en Éfeso, y cuando le preguntaron por qué lo hacía, contestó que para pasar a la posteridad y hacerse famoso. Entonces los jueces lo condenaron a que nadie pudiera repetir su nombre. Pero todos estos intentos suelen fracasar, fíjense. Ni siquiera el de Heróstrato, el de los jueces de Heróstrato prosperó. Lo estamos recordando ahora, 2000 años después. Fíjese, estamos Alejandro, recordando a Hatshepsut 3.200 años después. Fíjese, le decía que esto se entronca con una teoría formulada por usted el año pasado, quizás el anteaño. Y en ese mismo lugar. Sí, y es que si bien el pasado no se puede abolir, sí en cambio puede cambiar de signo. Esto es que el pasado no es absolutamente inalterable. Y aquello que alguna vez tuvo el signo del bien, la condición de lo regio, de lo excelso, de lo magnífico, bien puede ser reformulado. Y quizás esto sea mejor que intentar matar algo que realmente sucedió, darle su verdadero lugar en la historia. Y esto sí me parece más interesante. Sí, y todos nosotros de algún modo también tenemos nuestras reinas Hatshepsut, cuyo nombre hemos tratado de borrar de los monumentos de nuestra alma. E inútilmente el cincel del olvido trata de borrar algunos nombres. Pero malas noticias, cuando uno trata de borrar esos nombres, suele arrancarse pedazos del alma. Y a veces la zanjita que queda en lugar del nombre primorosamente escrito es más fuerte como recordatorio. Y lo que antes era un nombre escrito ahora es una herida. De modo tal que no conviene borrar los malos recuerdos, pero sí es posible reformularlos, instalarlos de un modo tal en que cambien su signo. Desde luego el tiempo hace eso en forma natural. Lo que antes era una esperanza, hoy es recuerdo, diría don Atahualpa. Pero también uno suele cambiar hasta sin darse cuenta, hasta sin usar cincel, el significado de algunos nombres en el alma. Y en ese sentido el pasado no es inamovible. El pasado es tan mudable como el presente y tan incierto como el futuro. ¿Quién puede decirnos que lo que hoy es nuestro pasado será también mañana nuestro pasado? Yo me atrevería a asegurar que no. Nuestros recuerdos son mudables y van cambiando. Y del mismo modo que sucede cuando uno ve una foto después de mucho tiempo y se le hace que uno no estaba vestido así, y se le hace que hay algo en la foto que ha cambiado, y le echa la culpa a los ácidos, al tiempo y a los colores. No es así. El pasado se va modificando. Nuestra misma fecha de nacimiento se va modificando, como pueden aseverarlo algunas actrices. El recuerdo y el tiempo lo van modificando todo, van agrandando el patio de nuestra escuela, van haciendo feliz una niñez que a lo mejor solamente fue aburrida, van haciendo bueno a un tío solamente porque se ha muerto. Así de cruel y de tremendo es el olvido, y a veces así de piadoso. Pero me pregunto, ¿a quién dedicar este recuerdo seguramente imperfecto de aquella casi inconcebible mujer que vivió hace más de 3000 años? Pensaba Alejandro recién que
posiblemente uno tuviese la tentación frente a una figura como la de Hatshepsut en transformarla en dedicanda de este bloque por su condición de única mujer que ejerció el gobierno allí hasta tiempos ulteriores. Claro, uno podría tornarse fácilmente progresista. Pero fácilmente. Es decir, mujer argentina, tú también, como... Pues no. No, y sobre todo porque debemos recordar, es menester hacer presente en este momento que ese tipo de acceso al trono que tuvo la faraona no es diferente, no difirió demasiado respecto de los otros accesos al trono de los gobernantes egipcios. Quiero decir, las conspiraciones fueron más prolijas en otro caso. Aquí solo la desprolijidad es la que ha servido para destacar esta figura, la desprolijidad de que fuese una mujer y no un hombre, tal como demostraron los acontecimientos después, y la desprolijidad de los intentos ulteriores por borrarla de la memoria de los egipcios y del resto de la humanidad. Entonces, no a la reina. Pensaba tampoco a las conspiraciones hechas de este modo, que pretenden torcer el rumbo de la historia, cuando difícilmente, cuando un acontecimiento está llevado por ciertos movimientos de los pueblos y ciertos ejercicios de esos movimientos ejercidos por los líderes, difícilmente, se puede torcer ese rumbo. Entonces pensaba que de todas estas viejas costumbres y de todas estas viejas amistades, en realidad la única que redime a nuestros queridos egipcios es su respeto por la muerte. Quiero decir, todas nuestras viejas amigas, aquellas cuyos nombres hemos borrado con cinceles y hemos logrado borrarlos porque después se han cubierto esas mismas paredes con otro granito, aquellas cuyos nombres no hemos intentado borrar porque no eran ni siquiera importantes como para ser borrados, aquellas cuyos nombres intentamos borrar todavía y no lo conseguimos, y aquellas cuyos nombres no será posible borrar nunca, aquella cuyo nombre no será posible borrar nunca, es la única equiparable a esa otra vieja amiga que tampoco nos va a abandonar nunca, que es la muerte, Para ese tipo de viejas amigas, que en realidad es una sola, la única mujer, y la única otra, la muerte, que nos espera en algún momento, este primer tramo de este primer programa del año, Alejandro. Sí, y antes de anunciar el tema, quiero casi arruinar sus hermosas palabras con una idea que me acaba de visitar. ¿Y qué es esta? ¿Y qué es esta? Tiene que ver más con rizar el rizo que con cierto aspecto sentimental que a veces también hay en nuestro programa. Es esta. Toda historia de los intentos para hacer olvidar a alguien solamente puede constar de intentos fallidos. Sí. Bien, me parece que es una idea finísima. Sí. Me parece que es una idea finísima. Vieja amiga. Vieja amiga, canta Hugo del Carril. Hablaremos hoy de algunos pasajes de la locura de Van Gogh, de los médicos que lo trataron y de sus cuadros. Así que, sin minuciosidad biográfica, vamos directamente a los últimos años de la vida de Van Gogh y vamos a ver qué sale. Dicen que la locura de Van Gogh apareció allá por 1888 cuando convivía con su amigo Paul Gauguin. Cuenta el propio Gauguin que por esos tiempos habían aparecido algunos síntomas premonitorios. Vincennes se había vuelto excesivamente brusco, Vincennes Van Gogh, ¿no? Y vociferante, permanecía algunas veces silencioso durante mucho tiempo, despertaba a Gauguin en la madrugada y regresaba a su cama sin decir palabra. Cuentan que con enorme angustia Van Gogh sospechaba que algo estaba sucediendo. Al observar el retrato que Gauguin le hizo mientras pintaba girasoles, dijo: «Soy yo desde luego, pero yo volviéndome loco». Poco más tarde empezaron los problemas. Van Gogh se tomó un vaso de ajenjo y repentinamente arrojó ese vaso a Gauguin. Una tarde Gauguin salió a dar un paseo y sintió detrás de sí el sonido familiar de unos pasos rápidos pero irregulares. Se dio vuelta justo cuando Vincennes se le abalanzaba con una navaja de afeitar. Gauguin le dio unas patadas y lo alejó. Y esa noche tuvo lugar el episodio de la oreja. Vamos a recordarlo, lo contó Gauguin. Parece que después del ataque con la navaja, Van Gogh regresó a su casa y se cortó la oreja. Debió tardar bastante en cortar la hemorragia porque al día siguiente se encontraron varias toallas ensangrentadas. Apenas estuvo mejor, Vincennes, con una boina vasca bien calada, marchó a un burdel y le dijo a la portera que quería dejar un recuerdo para Gaby, una de las chicas, y le dio un sobre. Adentro del sobre estaba la oreja. Vincennes regresó a su casa, se metió en la cama y se durmió.
Y así lo encontró a Gauguin, que inmediatamente llamó a la policía. Encontró dormido y sin oreja, naturalmente. Y le sugirió al policía que se presentó, que despertara con cuidado a Van Gogh, y que si preguntaba por él, por Gauguin, le dijera que se había marchado a París. Y Gauguin desapareció para no volver a ver a su amigo nunca más. La razón del regalo a esta señorita del burdel es la siguiente. La noche anterior al episodio del ataque a Gauguin, Van Gogh había ido con él al prostíbulo de Madame Chose. Vincennes ofreció a una de las chicas pintarle un retrato y ella rechazó la idea bromeando y le dijo que mucho mejor regalo sería una de sus orejas, de la que daba tironcitos juguetones. Y Vincennes apareció al día siguiente con el obsequio, ¿no? Van Gogh fue trasladado al hospital de Arles por loco y no por herido. Allí lo atendió el doctor Félix Rey. Bajo su cuidado sucedieron cosas curiosas con las pinturas. Van Gogh le regaló un retrato. Rey lo aceptó por mera cortesía. A la familia del tordo no le gustó. Pasó al desván y luego se utilizó para mitigar una corriente de aire de la cocina. Un pintor amigo le advirtió en 1900, 11 años después, la posible cotización del cuadro. No le creyeron, pero por si acaso lo limpiaron y lo reintegraron al desván. Avisado por el pintor, acudió el marchand Bollard, que ofreció 50 francos, que era bastante. El padre del médico encontró indigno aceptar tanto por esa porquería. Pero el doctor, Félix Rey, avivado, pidió al azar 150 francos, cifra que con el asombro de toda la familia fue aceptada de inmediato. Rey vivió hasta 1952 y en sus últimos años seguía manteniendo tosudamente que Van Gogh era un fraude artístico y su fama un fenómeno ocasional y pasajero. Lo que no quería reconocer es que se había desprendido de un cuadro valiosísimo por 50 centavos. Especialmente amargo fue el incidente de la despedida entre el doctor Rey y Van Gogh. El médico dejó de atenderlo, qué sé yo, le habrá dado el alta, no sé. Vincennes le ofreció como regalo un paisaje, pero temiendo la burla de su familia, el doctor lo rechazó. En ese momento pasaba un ayudante del hospital y el médico le preguntó delante de Van Gogh si lo quería. Y el ayudante preguntó qué podía hacer con ese adefesio, pero igual se lo llevó, ¿no?, con gesto burlón. El desprecio por la obra de Vincennes era compartida por el resto del personal del hospital. Peyron, el director del asilo de Saint-Rémy, le dio un cuadro a su hijo que lo utilizó como blanco para tiro. Una tal Sor Epifanía, una de las pocas excepciones, le pidió a Vincennes un cuadro para la comunidad, pero luego lo tuvo que rechazar por la reacción de las demás monjas. Durante el trato con Félix Rey, Van Gogh pasó por momentos profundos de crisis. Se creía envenenado. Su aspecto no era el mejor. A veces salía del hospital y en una oportunidad entró en una casa ajena y la dueña se desmayó del susto. Tras ese incidente, la población de Arles le tuvo miedo. Una comisión de vecinos llevó un escrito al alcalde pidiendo la reclusión perpetua de Vincennes. Había más de 80 firmas que lo señalaban como un hombre indigno de vivir en libertad. Un amigo de Van Gogh, Signac, que también era pintor, consiguió que lo dejaran salir bajo su cuidado, pero no le fue bien. Signac se asustó al verlo beber la botella de agua ras y le aconsejó regresar al hospital. Van Gogh volvió, pero en tiempos de enorme producción aquellos, Dicen que las orientaciones estéticas de Vincennes nunca se vieron afectadas por la enfermedad y que siguieron una línea que se estructuró antes de la enfermedad y que prosiguió su desarrollo lógico. La psicosis en tal caso lo interrumpió, pero nunca lo desvió. Así que es un error, dice nuestro amigo Hauser, pensar que el arte de Van Gogh fue extravagancia patológica. Esa gente que se cree que para ser un pintor genial hay que enloquecer primero, ¿no? En las cartas a Theo,
explica coherentemente, Theo era el hermano, ¿no? Explica coherentemente cada uno de sus cuadros, el porqué y para qué de los matices cromáticos y de dibujo, y todo eso sucedía en los intervalos de la enfermedad. De Arles, Van Gogh pasó a un hospital de Saint-Paul de Mosol, cerca de Saint-Rémy, y luego a otro en Auvers-sur-Oise, después de haber intentado comerse los colores, las témperas, qué sé yo. Y allí empezó a ser atendido por Paul Gachet, un hombre extraño. Gachet era aficionado a la pintura. Pizarro incluso lo había recomendado a Theo, el hermano de Van Gogh. Creyeron que porque este tipo era pintor y grabador, a lo mejor podría entender y cuidar mejor a Van Gogh. Gachet tenía 62 años. Tenía una hermosa casa en la cumbre del pueblo, con una multitud de perros, gatos, un pavo real y una cabra llamada Enriqueta, con la que salía a pasar por el pueblo, con una gorra de oficial, que calzaba siempre desde que había actuado como médico en el sitio de París, supongo, durante la guerra franco-prusiana. Gachet simpatizó con Van Gogh y le encargó un retrato que fue famoso, el del tipo ese de la gorra. Dicen que Gachet y su familia apreciaron la obra de Vincent. Después de la muerte de Van Gogh, Theo les ofreció algunos retratos que después fueron donados al Louvre y luego fueron a parar al Museo d'Orsay, que es un museo que está en una estación, lo que era una estación del ferrocarril ahí al lado del río en París. Pero aunque Gachet entendía de pintura, parece que descuidó mucho a su paciente. La vigilancia era parcial, el tipo podía salir cuando quería de la institución, más tarde le permitieron dormir en una posada. Gachet minimizó la gravedad de la enfermedad de Van Gogh y dijo que estaba afectado por la luz del sur, que era demasiado intensa para su constitución norteña, y también por una cierta intoxicación con el aguarrás. Aguarrás que Van Gogh usaba para la pintura, pero también para escabiar. Mientras pintaba, le daba el aguarrás con manice. Bueno, esta interpretación ingenua de la patología de Gachet no le vino bien a Vincent, que volvió a beber, se hizo amigo de unos muchachos poco recomendables que pasaban sus vacaciones en Auvers. Lo invitaban a tomar las copas que Vincent no podía pagar y participó en las francachelas de aquel grupo. Pero con el alcohol volvieron también las peores alteraciones de Vicente, ¿no? Un día le hicieron una broma, le pusieron sal en el café y la reacción fue de una violencia inesperada por los juerguistas. Amenazó matarlos a todos y revolvió todo lo que había en el lugar. Poco después lo visitó Gachet y por un motivo cualquiera, creo que era que el doctor no había puesto todavía un marco a un cuadro, y lo amenazó con un revólver, lo amenazó. Gachet logró tranquilizarlo. Había conseguido el revólver a través de un posadero llamado Rabu, que se lo había dado para espantar los cuervos, ¿no?, que le molestaban cuando pintaba en el campo. Y con ese revólver, con esa pistola, Van Gogh se suicidó. En julio de 1890 salió de la posada, después de almorzar, un día de julio, ¿no? Por las calles se cruzó con un campesino que le oyó decir: es imposible, es imposible. En el patio de una casa se disparó un tiro al corazón que, desviado por una costilla, se alojó en el tórax. Debió deambular varias horas herido, puesto que no regresó a la habitación de su posada hasta el anochecer. Rabu lo vio entrar tomándose el costado. Vincent mostró la herida, se avisó a Gachet, pero no pudieron hacer nada, le recomendaron reposo. Van Gogh, al parecer sin grandes dolores, permaneció sentado en su cama fumando. Al policía que fue a investigar, Van Gogh le dijo que no era asunto suyo y se murió a los 2 días. Tenía 37 años. Esta es la historia de estos últimos días del pobre
Vincent Van Gogh, un amigo de este programa. ¿A quién dedicarlo? A él, desde luego. Al hermano, que era un buen tipo, sí. A Gauguin, por más que se haya enojado con él, qué sé yo. Ahora hemos ido a buscar discos. Tango sobre Van Gogh no hay. Sobre el postimpresionismo tampoco. Así que no sabíamos. Entonces, el de la discoteca me hizo la siguiente sugerencia, ¿no? Él imaginó un diálogo entre Gauguin y Van Gogh. Si hay un color que Van Gogh usaba poco, era el colorado. Siempre andaba con los amarillos y con los violetas. Él había descubierto que el violeta era la sombra del amarillo. O con azules, pero poco colorado. Entonces él imaginó que Gauguin le daba instrucciones y le decía colorado, colorado, que es el nombre del tango que canta ahora don Carlos Gardel. Colorado, colorado. Adelante. La querella de las imágenes y el coro fatal de León V el Armenio. Para contar qué le pasó a León V el Armenio a comienzos del siglo IX, tenemos que decir algo de un problema que existía en el Imperio Bizantino desde algunos años antes. Era la llamada querella de las imágenes, que fue una larga disputa mantenida entre las iglesias de Oriente y de Occidente acerca de la devoción a las imágenes sagradas. Había cristianos, sobre todo en Bizancio, que no toleraban la existencia de íconos, de imágenes de la fe. La oposición a los íconos se había originado en la Biblia. En muchos pasajes de las Escrituras se mencionaban episodios vinculados con las imágenes y con la expresa prohibición de hacerlas y de adorarlas. La Iglesia cristiana desconoció por siglos el uso de las representaciones en los templos, pero más tarde alentó las imágenes como un medio de alentar la devoción. Vino a suceder que con el emperador León el Isáurico, que no es León V el Armenio, era otro, León el Isáurico, se inició dentro de la Iglesia de Oriente, la iglesia cuya capital estaba en Bizancio, un movimiento iconoclasta. En el año 726, León el Isáurico ordenó la destrucción de todas las imágenes sagradas, porque sostenía que la idolatría era un culto pagano. Así que el tipo dijo, destruyan las imágenes. León el Isáurico llegó a amenazar al Papa Gregorio II, que era el Papa de Roma. Estaba el patriarca de Oriente, ¿no es cierto?, en Bizancio, y el Papa, el obispo de Roma, el Papa Gregorio II. Y León, el emperador, que no era el patriarca, sino el emperador, el poder político del Imperio de Oriente, le escribió al Papa Gregorio II de Roma, le dijo, escúcheme una cosa. Lo intimó a que destruyera las estatuas de Pedro y Pablo en Roma y también lo amenazó con enviar tropas para cumplir con ese propósito si el Papa no las destruía. Gregorio II le respondió, probadlo, tentad si sois capaz de tocar las estatuas de los santos apóstoles. León el Isáurico no atacó, pero el sucesor del emperador León también fue iconoclasta. Constantino Coprónico, hijo de León, continuó con la obra de su padre. Congregó en Constantinopla a más de 300 obispos y les prohibió el culto a los íconos. También persiguió a los idólatras, condenó a muerte a quienes persistían en esa forma del culto. Pero la querella de las imágenes tenía sus vaivenes. En el séptimo concilio de Nicea, que fue en el 787, se condenó a los destructores de imágenes como herejes, a los que destruían las imágenes, no a los que las adoraban. Por entonces gobernaba Bizancio la emperatriz Irene, que restituyó las imágenes en las iglesias. La veneración de los íconos se sostuvo hasta el año 813,
cuando llegó al poder León V el Armenio, que era este del que hablábamos al principio de esta charla. Nació en el 775 en el Reino de Armenia, naturalmente. Allá por el año 778 su familia se trasladó hacia Bizancio. León se metió en el ejército, fue un soldado extraordinario. En junio del 813, el emperador Miguel I Ranjabé perdió una batalla muy importante en Versiniquia y quedó tan debilitado que la guardia, al mejor estilo romano, lo obligó a dimitir. Y ya que estaba por ahí, lo pusieron a León como emperador. Ahora bien, cuando León V fue consagrado, repuso la iconoclastia, es decir, volvió a abogar por la destrucción de las imágenes y se ganó desde luego algunos enemigos. Allá por el año 1820, León estaba bien asentado en el poder. Al partido que podríamos llamar iconófilo, el que estaba de acuerdo con los íconos, a aquellos que veneraban las imágenes, solo les cabía como esperanza el asesinato, ya que políticamente estaba muy fuerte León. Lo único que podían hacer para sacarlo del poder era liquidarlo redondamente. Y había uno que conspiraba contra León, un antiguo compañero de armas del emperador. Se llamaba Miguel el Amoriano. León había nombrado a Miguel jefe de la guardia de la capital y era padrino del hijo mayor de Miguel. Aunque no estaba demasiado interesado en la reposición de los íconos, Miguel el Amoriano recibía la ayuda de los enemigos del emperador. Vino a suceder que León descubrió los planes de Miguel y lo condenó a muerte. El suplicio planeado había sido heredado de los romanos. Miguel, el conspirador, sería atado a un poste y arrojado a la caldera de agua hirviente que se utilizaba para la calefacción del palacio. Corría el año 820 y era víspera de Navidad. Se pidió piedad por la vida de Miguel, o que al menos no se lo ejecutara ese día. Y León aceptó aplazar por un día la ejecución, pero estaba un poquito intranquilo, porque pensaba que los que estaban custodiando a Miguel, al intrigante, podían llegar a ser sus aliados o tramar alguna cosa. Entonces León decidió ver con sus propios ojos que el prisionero estuviera en su celda esa noche. Y la verdad es que Miguel el Amoriano tenía soldados leales entre quienes los custodiaban, y entre ellos uno especial que se llamaba Teoctistos y que había jurado salvar a su jefe. Teoctistos. Después de aquella noche de custodia de su enemigo, el emperador León se quedó lo más tranquilo. Dice, muy bien, no se escapó. Y empezó el día escuchando el coro matinal que daba inicio a la jornada navideña. Había un coro. Muy bien. Y se veía escuchar el coro. Pero resulta que este soldado, Teoctistos, el amigo de Miguel, el que estaba ahí preparado para ser tirado al agua hirviendo, era un buen cantor. Y algunos de los conspiradores, de los que estaban junto a él, también eran buenos cantores. Entonces se las ingeniaron para participar de aquel coro que iba a cantar en la mañana de Navidad. Y llegó León, empezó el coro a cantar, qué sé yo, ¿no? Una obra linda, estaba el emperador ahí medio casi en trance, con los ojos cerrados, que en cuanto se emocionó un poco el emperador, salieron unos cuantos de los que eran del coro y lo mataron a puñalada. No es muy usual eso que vos estés escuchando un coro y de golpe cantantes de todas las cuerdas salgan de la formación y te liquiden. No dice acá se interrumpieron el canto, probablemente no. Bona nobis pacem pacem. Y ahí te la empiezan a dar. Sin parar de acá. Bona nobis pacem pacem. Toma. Y lo mataron. Inmediatamente, en una segunda parte del plan, se dirigieron al palacio, liberaron a Miguel, ahí probablemente sí dejaron de cantar, y todavía encadenado y casi desnudo, procedieron a proclamarlo nuevo emperador, mientras lo iban desatando, ¿no?
el patriarca, es decir, la autoridad eclesiástica de Oriente, convalidó ese acto, y Miguel fue el emperador Miguel II el Amuriano, y entonces hubo alivio entre los que veneraban las imágenes. Otra vez pusieron los íconos. Era una época en que sacabas y ponías el ícono en la puerta de tu casa, ¿no? Miguel prometió abstenerse de toda violencia contra los que veneraban las imágenes, restauró a muchos que habían perdido cargos públicos por eso. Fue muy moderada la postura de Miguel, tan moderada que no dejó satisfecho a nadie. Pero esa es otra historia. Ya veremos cómo terminó Miguel. Pero esta historia terminó con un moderado en el trono. Esa fue la famosa historia de los iconoclastas, una palabreja que después tuvo hizo escuela, ¿no? Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto? Y a la emperatriz Irene, porque es la única mujer del relato, Claro, por lo pronto, claro. me parece que hay que homenajearla. Y después espero que usted no rehuya, esta vez, la moraleja, porque con esto de los coros... La moraleja es que hay que ponerse lejos de los coros. Pero digo, Y justamente... el coro se escucha desde lejos, Justamente se escucha usted- mejor y no corres el riesgo de que te liquide. Claro, porque usted que trabaja con un coro de amigos ahí... Que me cantan cerca y atrás. Por eso, no le quiero decir nada, No, yo no pero... quiero decir nada, pero ahora ya no seré el mismo muchacho, ¿eh? Claro, Durante las funciones hay que cambiar la voy puesta. a ir armado. Voy a ir armado. Cuando se me acerque alguno lo liquido. Claro. Bueno, hemos elegido el tango Medallita de los Pobres, también llamado Virgencita de Pompeya, que es un tango muy inocente, que canta Carlos Gardel, un joven Carlos Gardel. Hemos asistido en los últimos días a un verdadero alboroto en el avispero mediático, en virtud de la exposición que el artista Ferrari está realizando ahí en un foro auspiciado por el gobierno de la ciudad, ¿no? Y las obras expuestas ahí mantienen un diseño que aparentemente resulta trasuntar una serie de ideas que están en contra de la Iglesia Católica, en su historia, en sus procedimientos, etcétera, etcétera. No sé bien, yo no he visto las obras, ¿no? Y entonces se ha desatado una fuerte polémica. Defensores de la Iglesia, desde luego, dicen, no, imagínense cómo le va a faltar el respeto a los santos o al Papa, no sé cómo serán las obras, me imagino. Y se ha establecido una polémica, eso es lo que dicen los de la Iglesia, que es esto, este tipo le falta respeto, ¿no? Y los otros también, señor, la Iglesia, que se piensa. A mí me parece que les voy a pedir permiso para considerar que ambos bandos están fuera de mi elección. No por una cuestión de relativismo, sino por el contrario. Me parece que poner la discusión donde se ha puesto es en algunos casos, al menos, un poco vergonzoso. Porque por un lado se recurre a esos procedimientos intelectuales que consisten únicamente en una simplificación y esquematización del pensamiento adversario que genera unas descripciones desdeñosas. Eso es un recurso canallesco. Y por el otro lado, reflotan antiguos pedidos de sujeción, de respeto y de buen tono al arte, que no tienen por qué sujetarse a ninguna de esos rigores. Los rigores del arte son otros. Pero pido permiso para no pertenecer a ninguno de los dos grupos, ¿no? En general, calculo que
estoy más cerca de quienes defienden la labor del artista, por más que no conozco las obras, que podrían no ser buenas, no lo sé. Pero hay una cosa que me preocupa un poco, Se lo puedo decir porque yo estoy fuera de la religión y es posible que yo no sea un hombre creyente, como ya he tomado el atrevimiento de decir. Pero eso es una cosa. Y creo que la religión es una cuestión de tontos. Y que uno ha llegado después de 2000 años para revelárselo a la gente, me parece que es un poco demasiado. Yo quiero rendir homenaje hoy a don Miguel de Unamuno y a una novela estupenda que se llama San Martín Bueno Mártir, que es la historia de un cura en un pueblo muy pequeño y de un hombre, un socialista, un libre pensador, creo que es la palabra que utiliza Unamuno, que desde luego no cree, no posee la fe y está en contra de la iglesia, está en contra de los curas, y como corresponde se pelea, ¿no? con el clero y con todo lo establecido. Hasta que se hacen amigos ambos. Y el cura, que era un hombre muy querido por el pueblo y que hacía mucha obra, etcétera, le confiesa a este hombre que él en realidad no cree, que ha perdido la fe hace mucho tiempo, pero que ha descubierto que en ese mundo de gente sufriente, gente sin muchas alegrías, la fe ayuda a bien morir, la fe ayuda un poco, y que ha resuelto ocultar el hecho de no creer él, y el otro, que podía haberlo acusado, resuelve callar aquel secreto porque también comprende que en algún punto la fe ayuda. Yo no creo esto tampoco. No estoy seguro de que la fe ayude. No lo sé. Creo que esa es una novela noble porque aún el que más se opone a la iglesia reconoce que la iglesia es algo más que una colección de alianzas con el poder, y que describir las alianzas históricas de la iglesia con las dictaduras no agota la descripción de la iglesia, no la agota, y es injusta y tendenciosa para, al menos con algunos santos, con algunas personas que han hecho bien. Pero esto no sería nada. Me preocupa otra cosa. No solo se trata de una colección de creencias, se trata de un código conforme al cual se observa el mundo. Un código que no solo ha dado lugar a la iglesia, a la creencia, a la religiosidad, sino también por otros caminos, al teatro, a las fiestas populares, a la poesía, a una interpretación mítica del mundo que es indispensable e innegable, que sucede a lo largo de los milenios, más allá de las decisiones de las cúpulas que tienen un significado inmediato y político. Es decir, no se puede discutir a la Iglesia Católica o a la Iglesia o a la religiosidad toda como quien discute una medida de Ibarra. No se puede discutir eso. No se puede discutir eso como si te estuvieras quejando de que los boliches cierran a las 3 de la mañana porque Duhalde hizo la ley. No, son cosas diferentes, flaco. Son cosas diferentes. Son cosas que existen, que tienen su traducción mítica, que tienen que ver con el lenguaje, que tienen que ver con la forma de pensar, no solo del Occidente, sino del Oriente y del mundo entero. Y entonces creo que existe la obligación de tomar eso en cuenta, pero no para participar argumentando de este asunto, diciendo que el tipo no tiene derecho a hacer caricaturas del Papa. Claro que sí que tiene derecho, que haga lo que quiera, ¿qué me importa? Lo que no podés
es utilizar una descalificación de la Iglesia, digo, mientras se está yendo más gente de lo que nunca se fue. Hay gente que viene solo para irse. Bueno, digo, eso me molesta, ¿no? Utilizar esa clase de argumentación para descalificar a la Iglesia, porque la Iglesia ha reaccionado, o algunas personas de la Iglesia han reaccionado mal, como el caso de Bergoglio, es devolver con la misma clase de munición. Así que yo estoy en contra de los dos, discúlpeme. Y se lo digo porque ahora vamos a escuchar el tango Virgencita de Pompeya, y probablemente uno no crea que una virgencita colgada del pecho de un muchacho de Pompeya tenga mucho efecto sobre su destino. Pero lo que no puedo hacer es despreciar a ese hombre que tiene esa fe. Yo no puedo burlarme de eso. No quiero burlarme de eso. Prefiero burlarme de los que tienen fe en el horario del subterráneo. Carlos Gardel canta Virgencita de Pompeya.